Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Nueva actualización de las noticias internacionales. Suenan sirenas en Tel Aviv a esta hora en medio de la tensión con Irán. Isel Guerra, ¿qué tal de nuevo? Hola otra vez, así es. Quinta jornada de intercambio de disparos, de ataques precisamente entre Irán e Israel durante esta jornada con las autoridades israelíes, que también por su parte han señalado que sus fuerzas han lanzado un ataque durante este día contra varios lugares en el oeste de Irán. Desde el ejército de Israel aseguran que han alcanzado docenas de lanzadores de misiles, mientras los enemigos están intercambiando más bien disparos por quinto día consecutivo. Aquí lo que señala la Fuerza Aérea Israelí es que completaron una serie de ataques en el oeste de Irán, en los que varios sitios y docenas de lanzadores de misiles tierra-tierra fueron alcanzados. Esto según un comunicado militar que ha sido emitido hace algunos momentos atrás, después de anunciar varios ataques extensos durante la noche contra objetivos militares en el oeste de la República Islámica. Todo esto en medio de esta nueva jornada donde hay nuevas reacciones, por lo demás también de otras figuras internacionales. Es el caso de China, ¿no? Hemos hablado, por cierto, de la postura que ha adoptado el gigante asiático en estas últimas jornadas a raíz de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y ahora en la que es la primera declaración del presidente de China, Xi Jinping, ha asegurado que su país está profundamente consternado por lo que está ocurriendo y por la seguidilla de escaladas en las tensiones que hay, por cierto, en Medio Oriente, según lo que plantea a esta hora la agencia Xinhua, que está reportando durante este día martes. Este es el primer comentario público que ha hecho Xi Jinping respecto de la situación que está ocurriendo en esta zona, luego de la escalada que vimos el pasado día viernes. Y todo esto en medio del temor, por cierto, que existe en Irán y en Israel, respecto del cual podría ser el desenlace, Carola Seba, de lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas. Ahí están imágenes entonces de lo que está ocurriendo. Mientras en materia política, Isel, todavía se discute mucho respecto a la posibilidad de que Estados Unidos juegue algún tipo de rol, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente se retomen algunas conversaciones? ¿Con qué objetivos serían esas negociaciones? Es lo que hay que ver ahora. Exactamente, sí, esa es la gran duda. ¿Cuál va a ser ese rol que va a tener Estados Unidos en medio de este conflicto? Trump aseguraba más temprano que él no estaba apuntando, por cierto, a un cese a las hostilidades, sino que un fin total del conflicto. Lo que quedaba allí la gran duda, ¿cómo se podría llevar a cabo entonces precisamente ese fin total de este conflicto que se ha extendido en estos últimos 5 días, pero particularmente con la situación del programa nuclear iraní, que habíamos conversado anteriormente? También las negociaciones que estaban previstas para el pasado día domingo quedaron en foja cero, ¿no? A raíz precisamente de lo que estaba ocurriendo en esta zona. Todo esto cuando también hay reportes de extranjeros que han estado abandonando Irán en esta última jornada. Hay un relato que entrega aquí, por cierto, CNN, que señala que los residentes de Teherán están huyendo hacia el norte como parte, ¿no?, de estos ataques y bombardeos que ha estado lanzando también Israel sobre esta zona de Irán. En esta última jornada, muchos están huyendo de la capital iraní, buscando refugio en la provincia de Mazandarán, en el Mar Caspio, según relata aquí, por cierto, CNN, con un evacuado que ha señalado, por cierto, a la cadena de televisión que tardó más de 14 horas en llegar hasta esta zona en el norte, en un viaje que normalmente duraría 3 horas, ¿no? Y esto también va muy en la línea de la imagen que habíamos revisado más temprano, ¿no?, de esta carretera completamente colapsada de vehículos en medio de la advertencia que además se lanzaba el día de ayer por la noche el presidente de Estados Unidos de evacuar inmediatamente la capital iraní en medio de los bombardeos. Muy bien. Vamos a cambiar de tema a la espera, ¿no?, de actualizaciones, por cierto, que puedan llegar desde Medio Oriente, en medio de lo que estaba ocurriendo durante esta jornada. Y vamos a cambiar totalmente de tema para hablar de lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas en Kiev, con uno de los ataques más mortales que ha lanzado Rusia en los últimos meses. Se reportan
15 personas fallecidas producto del lanzamiento de drones y de misiles durante la última noche, ¿no? 9 horas bajo fuego, según relata Kiev, la capital. Exactamente, y en la capital. Con estas imágenes se dan cuenta también de los daños y de la destrucción, pero sobre todo de la cantidad de víctimas fatales. 15 muertos, se habla de más de 100 personas heridas, producto de lo que ocurría durante esta última noche. Estas imágenes por lo demás grafican, ¿no?, lo que ocurría durante esta última jornada en el centro, ¿no?, de Ucrania. 440 drones, informa aquí Ucrania, fueron lanzados por Rusia en estas últimas horas, así como también 32 misiles, en el que es calificado uno de los ataques más grandes que ha recibido la capital en estos últimos meses. Zelensky lo calificaba de la siguiente forma: es uno de los ataques más aterradores. 9 horas se extendió, por cierto, este bombardeo desde la medianoche hasta el amanecer, con familias que debieron evacuar hasta refugios antiaéreos debido a la gran cantidad de drones y de misiles que estaban siendo lanzados desde Rusia contra la capital. Entre ellos estábamos viendo, por cierto, la imagen precisamente de uno de los momentos exactos en los que uno de estos drones impacta contra un edificio. Y claro, todo esto lamentablemente suma 15 personas fallecidas en estas últimas horas, donde Ucrania también ha lanzado por su parte ataques contra Rusia. De hecho, se habla de 147 drones ucranianos que fueron lanzados al menos 9 regiones de Rusia durante esta última jornada. Esa imagen precisamente era el momento que captaba el lanzamiento de ese dron contra ese edificio en Kiev. Nosotros nos olvidamos un poco de lo que estaba pasando con la guerra entre Ucrania y Rusia por lo que sucedió con Israel e Irán. Pero no ha habido avance tampoco en las negociaciones, ¿no? Exactamente, no hay avances, no pareciera existir allí la posibilidad de alcanzar un diálogo más profundo para poder conseguir un cese a las hostilidades, más allá de algunos esfuerzos que se vieron, ¿no?, en el mes pasado, particularmente con esas conversaciones en Turquía, con Turquía más bien, con delegaciones de Rusia y Ucrania, pero todavía sin la participación y la presencia específica, ¿no?, de los líderes de estas dos naciones. Vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Estados Unidos, porque otro médico se ha declarado culpable de la muerte del actor Matthew Perry, ¿no?, el actor de Friends, y todo esto debido a su muerte, que conmocionó a Hollywood en el 2023 tras ser hallado muerto en un jacuzzi. Todo esto abrió una investigación sobre posible consumo de ketamina. Bueno, eso ha llevado a un proceso judicial allí, y otro médico en estas últimas horas se ha declarado culpable tras haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Los Ángeles. Se trata de Salvador Plasencia, según ha informado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y ahora esta persona enfrenta hasta 40 años de cárcel, según se ha podido conocer en estas últimas horas. Y todo esto cuando, dentro de los detalles que se han conocido respecto de esta muerte, es que esta figura, ¿no?, este médico, le habría entregado 20 frascos de ketamina al actor de Friends por un periodo de 15 días. Un frasco que en rigor costaba $12, le vendían al actor por $2.000 cada uno, y ese es precisamente el punto central de esta investigación, cómo este grupo de personas se organizó y orquestó precisamente venderle estos frascos de este medicamento al actor para poder lograr ganancias precisamente de ese negocio y de esa venta, sin considerar su estado de salud. Y es que el actor... Es una persona adicta. Exactamente. Él había reconocido anteriormente que había enfrentado una adicción, pero sin embargo el 2023 empezó un tratamiento contra la depresión que incluía precisamente este fármaco, pero que sin embargo, por decirlo de alguna forma, se había salido de las manos. Y claro, hay varias personas involucradas. Otro médico también, Mark Chávez, admitió haber también contribuido ilegalmente a suministrar ketamina al actor. Bueno, él podría pasar hasta 10 años de cárcel, ¿no?, en esta lamentable situación en la que se vio involucrado por lo demás el actor de Friends, y que lamentablemente terminó con su vida en octubre del 2023. Ya para ir cerrando esta revisión internacional y cambiando totalmente de tono, vamos a hablar de este concurso de dobles de Pedro Pascal. Ay, qué divertido. Totalmente divertido. ¿Qué tan parecido encuentras al ganador, Carola?
¿Qué Muy fue bien. esto? Y esta era la convocatoria de un local en Nueva York que vende tacos, comida Exacto. mexicana, Ya. que estaba cumpliendo su primer aniversario y lo hizo así. Y el ganador se ganaba como un bono de $50 Sí. y un año entero de comida gratis. Bueno, de burritos, exactamente. Y en este caso, a quien vemos ahí en pantalla, que es George Gontas, precisamente ha conseguido no solo ganarse este premio parece, de ¿no? $50, Se se parece parece Pero bastante. es que eran todos parecidos, no sé si está en la imagen, porque al principio no salía muy bien, pero que a todos los postulantes, porque había unos musculosos, había otro como más señores. Claro, en cada faceta pero del todos actor. tenían algo a Pedro Pascal. Bueno, y él, este participante que llevaba el número 5, finalmente se consagra como el ganador. De hecho, Pedro número 5 no es precisamente el nombre con el que se lo bautizó a este concursante, este hombre de 42 años, residente de Brooklyn, padre de 2 niñas, que precisamente contaba en las horas posteriores tras haber ¿Ya? ganado este concurso que ya cuando habían emitido Game of Thrones y cuando precisamente participa, ¿no? Pedro Pascal, ahí estamos viendo por lo Ahí demás. están todos los Pedros Pascales. Ahí estamos viendo todos los Pedros Pascales que participaron, algunos incluso con Uno sus con un perro. mascotas, con sus Un perros. gato creo que era, ¿no? Un perro. También participaban el día de ayer. Bueno, Ay, y el ganador decía que desde la época de Game of Thrones le habían Exacto. empezado a decir. En la escuela de una de sus hijas, ya los apoderados le habían mencionado que tenía un cierto parecido al actor. ¿Y qué ocurrió? Que efectivamente se percató de la existencia de este concurso que se lleva a cabo durante este fin de semana y que lo conversó con su esposa, que incluso una vecina que es directora de arte le ayudó allí con el estilismo, buscando Ya. las prendas necesarias, le dijo cuál era el peinado que tenía que utilizar y claro, finalmente ese fue el golpe de gracia dentro de este Pero lo concurso. trabajó entonces. Totalmente trabajado, al menos según el relato que entregaban los medios estadounidenses, tras conseguir esta victoria, este concurso del doble de Pedro Pascal. Habrá que ver si es que podemos ver eventualmente, quién sabe, en un futuro, una fotografía del actor con su doble, que ha dado muchísimas entrevistas por lo demás en las horas siguientes. Ha Se ha generado hecho bastante famosísimo. revuelo Me su acordé parecido. el concurso de sábado gigante, el igualito A. ¿Y a usted quién lo mandó? Sí. ¿Y a usted quién lo ¿Usted quién mandó? le dijo que se parecía? Bueno, don Grandes Francisco. momentos ahí, ¿eh? Grandes Grandes momentos. momentos. Totalmente. Muy Bueno, en el caso... Devuélvase. Claro, no cumple con los requisitos. No, en este Aquí caso sí. no tenía que devolverse. Sí, Sí, No, totalmente. aquí está bien. La verdad es que el parecido es bastante impresionante de este concursante de 42 años, padre de 2 hijas, que relataba allí, por cierto, también que ya hace varios años atrás le habían mencionado este parecido. Bueno, ahora fue el momento de utilizar precisamente esas similitudes, ganando allí en Nueva York este concurso que, como tú bien señalabas, Carola, fue organizado por un restaurante de comida mexicana. Aparentemente Pedro Pascal había mencionado en entrevistas anteriores que no había muy buena comida mexicana en la Gran Manzana y que a raíz de eso también este restaurante decide usar precisamente esa Claro. declaración para poder convocar precisamente allí a los concursantes. Varios participaron, solo uno ha conseguido la victoria y la fama total, les diría Carola Seba, con este concurso que se lleva a cabo en Estados Unidos. Está muy bueno en todo caso, está bueno. Buenísimo, Veremos si se excelente. encuentra ahí con el original. A ver si Gracias, hay foto. Isel. Que estén bien. Nos vemos. Oye, con el buen ánimo de Pedro Pascal, nada raro que acepte. Sí, sacarse una foto. seguro. Nos Buena vamos onda. a la pausa, tenemos más que compartir con ustedes. Hacemos una pausa.